política del país, y bueno, también está constituido en el artículo 35, fracción tercera de la Constitución. Ahora, en México, en el tema de las asociaciones políticas, no ha sido un tema lineal porque ha habido varias altos y bajos donde en alguna época de nuestra historia pues se han o fueron eliminadas, o sea, no podemos decir que siempre han existido, pero prácticamente estas asociaciones pues tienen un peso muy importante para esta vida política de nuestro país. Entonces también, como todos conocemos, existen partidos políticos nacionales, locales, existen candidaturas independientes. Eso también es muy importante, las candidaturas independientes, porque anteriormente en México no existían, y las candidaturas independientes están establecidas a partir de una sentencia de la Corte Interamericana, donde no existía en nuestro país una protección a nuestros derechos político-electorales. Entonces, eso también es muy importante, el reconocimiento y la figura de las candidaturas independientes. También, a un lado de esto, existen estas agrupaciones políticas, como en este caso la Asociación Política Democracia y Unidad Veracruzana, que prácticamente entra dentro de estas agrupaciones. Y también es importante saber que estas agrupaciones pues son reguladas por la Ley General de Partidos Políticos, pero hay que distinguir que no tienen las mismas prerrogativas que un partido político. Sin embargo, obviamente las agrupaciones tienen que dar cuentas de los recursos que el Estado da. Entonces, es algo importante también. Bueno, las agrupaciones políticas nacen, fíjense, desde 1977 en la Ley Federal de Organizaciones Políticas, y estas asociaciones, desde el inicio, como fueron concebidas en esta reforma, fueron instancias previas a la constitución de un partido político. ¿Qué quiere decir? Que antes de que se conformara un partido, tenían que ser primero asociaciones. Y posteriormente, estas pues, serían garantes de las principales demandas de la población. Prácticamente un objetivo es la comunicación entre la ciudadanía y el poder público, entre otras características importantes. Entonces, estas agrupaciones, bueno, pues desde 1977 existen en esta Ley Federal de Organizaciones Políticas y Procesos Cívicos. Pero, ¿qué son las agrupaciones políticas nacionales? Bueno, pues son asociaciones ciudadanas que contribuyen al desarrollo de la vida democrática y a la cultura política, así como a la creación de una opinión pública mejor informada. Entonces, las agrupaciones tienen su objetivo claro, porque prácticamente, pues, como dice ahí, van a contribuir a este desarrollo de la vida democrática y cultural. Muchas veces nosotros, o la mayoría de las personas, no les interesa mucho involucrarse en cuestiones políticas, pero sin embargo es algo que como ciudadanos tenemos una gran responsabilidad. Por decir, ahorita con las últimas reformas para las candidaturas de jueces, prácticamente pues nosotros como ciudadanos tenemos una gran oportunidad para hacer escuchar lo que nosotros consideramos que sea importante. Entonces, una agrupación política, como les decía, no es igual que un partido político. Sí va a tener prerrogativas, pero no van a tener prácticamente las mismas funciones. ¿Cuál es el fundamento jurídico que les comentaba? Bueno, se encuentra la ley en la cual están fundadas estas agrupaciones, es la Ley General de Partidos Políticos, y se encuentran en el artículo 20, 21 y 22 de la Ley General de Partidos Políticos. Pero es importante, no porque estén reconocidas
en esta ley se deben de confundir con partidos políticos porque no son partidos políticos, no tienen los mismos obligaciones también, tienen prerrogativas diferentes, pero estas agrupaciones tienen que cumplir con ciertos, ahora sí que estándares que la propia ley les impone. Eso es algo también muy importante. Y bueno, las agrupaciones también deben tener un número determinado de asociados. Eso también es muy importante considerar en cuanto a una agrupación y un partido político. ¿Cuáles son algunas características relevantes de las agrupaciones políticas? Bueno, lo más importante es que no pueden utilizar la denominación de partido o partido político. Debe decir prácticamente agrupación política y el nombre que se le vaya a poner, pero no puede decir partido o partido político. Estas agrupaciones solamente van a participar en procesos electorales federales, pero mediante acuerdos de participación con un partido político, que quiere decir que requieren de una coalición, o sea, requieren un partido político que, como ya sabemos, es más grande, inclusive los recursos son mayores. Solamente así una agrupación política puede participar. Las agrupaciones políticas son importantes porque tienen un grupo de integrantes también muy nutrido, muy numeroso, y en elecciones pues sí es un gran apoyo contar con agrupaciones políticas para las elecciones. Entonces estas serían algunas características que una agrupación política para poder nacer requiere un registro, requiere cumplir con ciertos requisitos y el primero sería tener mínimo 5,000 asociados en el país, o sea que no es nada fácil tener 5,000 personas asociadas, es mucho trabajo que se tiene que hacer. Debe tener un órgano directivo de carácter nacional, una representación también importante, tiene que tener delegaciones en cuanto menos en 7 entidades federativas, es decir, no solamente en el estado donde nace la agrupación, sino en otros estados de la República. Entonces también es mucho trabajo. ¿Cuáles serían los documentos básicos? Bueno, un nombre diferente a otras agrupaciones o partidos políticos. Para evitar ahora sí que confundirse, pues es importante que el nombre de esta agrupación pues no se parezca a ningún otro nombre. Yo creo que ahí es el problema que tienen las nuevas agrupaciones, porque el nombre pues no se puede parecer a ninguno. Entonces así como cuando registramos una sociedad civil o una asociación civil, requerimos previamente la autorización de que el nombre que nosotros le vamos a poner pues no exista o no se encuentra registrado. Entonces es algo muy importante. El Consejo General va a expedir certificados a estas agrupaciones políticas que cumplan con estos requisitos. Y aquí también algo muy importante es que deben de presentar un informe anual sobre el origen y el destino de los recursos que recibieron, es lo que les comentaba. Porque esto es importante porque esto es transparentar los recursos que el erario público le da a estas agrupaciones. Es importante que se cumpla con este informe. Y prácticamente lo que estamos haciendo aquí pues es una actividad importante para la cultura política y democrática del país, y así como las demás agrupaciones pues también tienen que llevar a cabo este tipo de actividades, porque prácticamente es el origen de estas en apoyo, como les digo, a esta cultura política. Entonces deben de presentar un informe sobre el origen y el destino de los recursos que reciben como les digo, del erario público. Entonces estos son los requisitos que las agrupaciones a nivel nacional deben de contar. De hecho, no
políticos. Eso no se pelea con poder tener una representación, obviamente, de una agrupación y un partido, porque prácticamente las agrupaciones políticas lo que hacen es nutrir, entonces no está peleado estar en un partido político y en una agrupación. Más bien las agrupaciones dan ese refuerzo que muchas veces los partidos políticos requieren al momento de las elecciones, porque hay que analizar que son 5.000 asociados mínimo que deben de tener, que quiere decir que pueden tener más de 5.000 asociados y pueden tener o estar en más de 7 entidades federativas. Eso estamos diciendo el mínimo. Entonces imagínense, o sea, hay muchas posibilidades del peso que puede tener una agrupación en los procesos electorales. Entonces, estas agrupaciones son muy importantes también por el número de asociados y también por las delegaciones o la representación que tiene en las distintas entidades federativas. Y bueno, ¿por qué son importantes las asociaciones políticas? Como les decía, estas van a coadyuvar en el desarrollo de la vida democrática, de la cultura política y, como les comentaba, el fundamento se encuentra en el artículo 20 de la Ley General de Partidos. También muy importante porque estas agrupaciones lo que van a generar pues es la opinión pública mejor informada sobre temas muy relevantes como son los derechos políticos electorales, que es un tema que es importante que todos los ciudadanos conozcamos el alcance de estos derechos políticos electorales y también conocer las instancias que nosotros tenemos para recurrir a ejercer nuestro derecho a votar, pero también a poder ser candidatos a algún puesto de elección popular. Eso también es muy importante. Y también pues hay agrupaciones que tienen o que se enfocan a, por decir, hay agrupaciones que se enfocan un poco más a los derechos de las personas con discapacidad. De hecho, ahí creo que hay una prácticamente que lo que buscan es coadyuvar a esta vida democrática, cultura política, pero enfocado más a un grupo específico, en este caso a las personas con discapacidad. Eso es importante porque, como ya hemos venido platicando, ha habido reformas, ha habido acciones afirmativas en temas de derechos de las personas con discapacidad para el ejercicio de su derecho al voto. Y también para que estas personas puedan ser también elegidas